en la vida que a uno lo conmuevan más que ver las cosas naciendo, ¿verdad? Yo he tenido la suerte en la vida política de aquí en el exterior estar en cosas muy fuertes, pero la patriada fue como una especie de capullo que se abrió. Que le abrió este hombre que está acá, es Javier Gandolfo, que hoy preside la patriada. Y él va a contar esa historia porque nosotros le exigimos que la cuente, porque está llena de valor, de humanismo, de sencillez y de esperanza. Esa palabra formidable que mueve la vida humana. Uno vio comenzar a nacer esto. Yo me incorporé cuando el capullo estaba abierto, pero había que solidificar las ramas, las raíces. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un verdadero partido político dentro del Frente Amplio. Yo sé que esto puede parecer demasiado técnico, pero es importante que lo tengamos claro. El Frente Amplio es un partido político en sí mismo, a diferencia de una coalición de gobierno. ¿Y por qué? Porque la coalición de gobierno no tiene un gobierno único, no tiene un tribunal de ética, no tiene una convención, cada cual hace lo que quiere, se enoja, se hace el ofendido, lleva para la casa lo que no debe, pone lo que no corresponde. En el Frente hay un programa único, que no es un acuerdito hecho para ganar una elección, sino para gobernar un país que, si tenemos tiempo, en algún momento hablaremos. El Frente Amplio es un partido político. ¿Por qué? Porque tiene una convención que se elige toda junta. Y está compuesto de partidos. Ese es el fenómeno increíble. Que tienen una historia más grande y más antigua, sino más grande, que el propio Frente Amplio. Pero así como hay agrupaciones que vienen de atrás, históricamente, hay agrupaciones como la nuestra que es absolutamente nueva. Y hay pocos desafíos en la vida más maravillosos que ser parte de un proceso de gestación. ¿Por qué lo de la patriada? Ya se ha dicho, pero dejarlo claro. A nosotros no nos gustan, como políticos y estudiosos de la política, los candidatos a la presidencia de la República que no tengan un partido político de respaldo. Es decir, Uruguay no se puede dar el lujo de lo que nos pasó en la elección pasada, de que un compañero saque 1 millón de votos en una elección de balotaje y hoy no esté ni siquiera en el Parlamento y tenga que formar un grupo nuevo desde abajo con sacrificio. Eso no puede pasar en un país porque es derrochar lo que tenemos, sea quien sea él o la candidata que pueda ganar o no ganar una elección. La patriada nace para obtener primero que nada algo que Tabaré Vázquez, cuando nos llama a su gobierno, nos planteó. Tabaré hablaba del Ceibal, que no es el plan Ceibal de la computadora maravilloso, sino que era crear una agrupación política que permitiera que llegaran al frente los votos que el frente le faltaban para ganar una elección. Cuando se pierde la elección en el balotaje, por la mitad de 30.000 votos, piensen bien, este gobierno lo perdimos por la mitad de 30.000 votos. Lo primero que dijo Tabaré, nos faltó, porque teníamos el honor de trabajar en el presidente con él, nos faltó el Ceibal. ¿Qué es? Es decir, nos faltó una puerta que abriera por fuera de los partidos clásicos, sostenes, pilares del Frente Amplio. La patriada se nos ocurre justamente como esta idea que nace de ese sueño y de esa esperanza, pero ahora con el propósito de ser una organización política con mayúsculas, derramada por muchos lugares del país, con lugares que terminan floreciendo como este. Yo recuerdo las charlas con Rubén, cuando estábamos en las primeras cosas, y podremos, no podremos, cómo haremos, todas las dificultades que tiene que superar alguien con liderazgo y con amigos como lo que tiene. Yo con Pucho creo que hablo más que con mi señora, ¿no? Pero con los dos, es brutal, la traje por ahí, así que tengo testigo. Pero a veces de madrugada nos estamos mandando mensajes de texto, pero nadie sospecha nada. Entonces, a lo que voy es que parece de fundamental importancia ver cuando alguien dice yo quiero, pelea, va para adelante. Yo creo
Estoy orgulloso de escucharte, presidente. Cuando la gente dice yo puedo, quiero y tiene dificultades, se le ponen piedras en el camino que la vida pone y le pasa por arriba las dificultades. Es más, tuvimos discusiones intensas con Rubén y lo quiero entrañablemente porque reconozco en él una capacidad humana de dedicación por encima de la dificultad que pocas veces uno puede ver. Ojalá lo tengamos a los dos en una bancada juntos para hacer de este país un parlamento que no solo necesita erudición. Yo fui 10 años legislador, he sido de todo un poco, pero los parlamentos precisan erudición, sí señor, pero el parlamento tiene que tener dedos que toquen la sensibilidad de lo que está pasando en nuestro país. Y necesitamos muchos dedos tocando la sensibilidad. Y a eso vuelvo, que lo que queremos con la Patriada es que la gente venga a pensar en un Uruguay mejor. Yo estuve en el proceso de reforma constitucional uruguaya. Yo sé cómo nació, porque estaba en la negociación cuando Sereñe con Astori, junto con Sanguinetti y otros que estábamos allí, se viene a dar el sí a la reforma constitucional, con la única condición que puso Sereñe era separar las elecciones municipales de las nacionales. Cuando se hace esto, nace el proceso de la elección interna. Y sobre eso quería hacer perder un minuto porque me parece que es importante que tengamos claro de qué se trata. Lamento que ando con la garganta medio alta. ¿Cómo es el proceso? En Uruguay es obligatorio votar en octubre, en noviembre si hay balotaje, a las intendencias el año que viene, en las elecciones de la universidad, el BPS, en ACE, todo es obligatorio. Si uno no va a votar, le ponen una multa, le falta el sello, no puede cobrar. Es gravísimo no votar en el BPS. Está bien, no votar en ACE, yo que sé, el ACE, lo que lo quiera. Ahora, se dijo va a haber una elección interna. ¿Cómo funciona la elección interna? En realidad no es una interna, es una primaria. ¿Qué significa? Que cada partido político tiene que presentarse con un solo candidato. Uno del Frente, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno de uno solo. ¿Cómo se determina quién es ese único candidato? En una elección interna. Entonces uno diría, bueno, si es obligatorio ir a votar en el PPS para elegir al único candidato por partido, que va a quedar los dos principales para luego definir quién es presidente, por lo menos va a ser obligatorio votar. No. Ahí el sistema político se puso de acuerdo en que no. Pero hubo algo más. ¿Cuándo hacemos la elección interna? ¿La hacemos en primavera? ¿La hacemos en marzo, abril? Que todavía el clima está bien. No. Lo vamos a hacer el 30 de junio. ¿Se acuerdan que José Pedro Varela, no tienen que acordarse, yo tampoco estas cosas, bueno, pero no tanto. José Pedro Varela dijo, hay que poner vacaciones de julio porque es el mes de la gripe. No era el COVID, era la Palestina. Entonces, en una elección que no es obligatoria, donde se va a elegir el presidente, el candidato a presidente, único por partido del que va a salir el presidente. Va a votar el que quiere. Y todavía se le obliga a que si tiene vocación democrática de ir a votar para que otros no le elijan al presidente, tenga que ir en pleno invierno. Entonces imagínense, 5 grados, lloviendo y epidemia de gripe. ¿Cómo hacemos? Por eso, en las elecciones internas tenemos que trabajar, faltó esto nada más, para cambiarlas para el mes de abril, por lo pronto, o marzo, y que sean tan obligatorias como todas las otras, o que ninguna sea obligatoria. Pero no puede ser que haya una parte obligatoria y otra parte no obligatoria. Es una cosa, es como una piscina, la mitad con agua y la otra mitad no. Pero ¿por qué fue eso? Porque esa es la parte que más importa. Porque en definitiva lo que se pone de acuerdo es el poder. Y a veces el poder está por arriba de las ideologías. Y el poder significa que esté donde esté. Sabe que un buen candidato, si no tiene un aparato, no tiene ninguna chance de ganar la elección interna. Es así, es fácil. Si no tiene autos que lleven a los votantes, si no tiene dinero para la publicidad,
si no convence, si no arrastra, si no lleva, y el genio que puede ser de candidato o candidata, no va a salir. Es difícil. Entonces, ¿cuál es la tarea del frente con todo esto? Si bien el frente va a tener un candidato único, una candidata única, y ese candidato tiene hoy todo el horizonte abierto, depende de nosotros y de que no se cometan errores, que realmente asumamos la responsabilidad del futuro del país, no cualquier futuro, el inmediato, el de los 5 años próximos, donde yo que estoy vinculado a lo internacional, les digo que se cocina el futuro del mundo en los próximos 5 años. Ya comenzó. Nuevas organizaciones y agrupamientos mundiales en comercio, en materia de defensa, en bloques de países, en fin. La clave de todo este asunto. La clave de este asunto es que el frente se acostumbró, como bien dice Orsi, y es un dicho antiguo, la elección pasada 260.000 votos. Hablamos con Javier Mildes. Y después, en la elección saca 1 millón. ¿Qué pasó? No les interesa. Total, tenemos un programa único, el que gane no importa. No. Tener un programa único es como tener un pasaporte único. Somos todos del mismo país. Por supuesto que tenemos un programa único que nos inunda, nos cubre, nos protege. Es la catoforesis ideológica que nos pone a protección de cosas que no queremos. Pero aparte del programa único, está la diferencia de las personas. Porque si no, no habría elecciones internas. Y a mí me gusta uno, a otro le gusta otra, y eso mismo nos pide que generemos esa fibra de discusión sobre condiciones para el cumplimiento de los programas. Y uno ahí toma la decisión. Yo creo que fulano es mejor, que sultana es mejor, lo que no quiere decir que cuando uno elige a un mejor, esté transformando el peor al otro. Yo siempre dije, ahora viene el tiempo de hacer las listas, una de las cosas más tristes que existen en la vida política. Si yo hago 5 numeritos, del 1 al 5 y le doy un papelito a cada uno de ustedes. Digo, miren, cuando se van, me ponen del lado de atrás quién es el 1, si su papá, si su mamá, si su esposa, si su hijo mayor, si su hijo menor, si su nieto. Aún los afectos más grandes, los más cercanos, es dificilísimo de ordenarlos. Pero uno tiene que ponerle el 1 al 1. Lo mismo pasa en la vida política. Hay momentos que hay que definir. Y uno como define, y bueno, quiero cambiar el gobierno, ¿quién tiene más chances de poder cambiar el gobierno? Quiero hacer tal cosa, ¿quién tiene más chances de hacer la otra? ¿Cuál es la garantía que tenemos? Que los sacudimos de la solapa o del saco de riga, y los dos están obligados a hacer fórmula. Ya dijeron que sí. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno con los 2 candidatos principales. No hablo de lo de Andrés, porque lo de Andrés en realidad es una postura para tener una posición partidaria, vamos a decir las cosas como son. No todo el mundo puede ser candidato a la presidencia, pero no todo el mundo tiene chance de ser presidente. Entonces, me parece muy bien, yo no estoy de acuerdo con que tenga candidatura ahorita, porque me parece que no es un ejemplar fácil que aparezcan los 3 candidatos como si fueran iguales cuando no son iguales, y la gente que no es frente al cristal no lo entiende. Hoy tendría que estar todo centrado en Chamartín y Carolina, pero no porque esté mal lo de Andrés, sino porque me parece que hizo bien Vergara, diciendo, pero está bien, hasta acá llegué, ahora voy a hacer otra cosa distinta. Y si no nos hablamos diciendo las cosas que pensamos, esto se transforma en un discurso que vamos a mí me inspira mucho ¿Usted quitar está uno. conforme? ¿Eh? ¿Usted está conforme? ¿Con qué? Por ejemplo, si al frente saca casi el 50% Sí. y hacen el balotaje, se juntan Sí. todas esas ratas sueltas para golpear al frente. A ver, ¿Qué parece pero eso que estás balotaje? diciendo, mira, el problema del Uruguay es el mismo problema que hay en el mundo en otras cosas y en las sociedades. Es cuando la gente no se junta para ganar por un proyecto, sino para hacer perder a otro. Cuando un cuadro de fútbol no sale a la cancha a ganar porque es mejor, que yo hablando de fútbol al lado de Goñi, pero bueno, uno comete pecado mortal todos los días. Pero a lo que voy es que uno quiere que el cuadro salga a jugar a algo con un proyecto.
¿Qué fue? No nos unió el amor, nos unió el espanto. Fue un acuerdo para hacer bandera al frente con gente que está en los videos que dijo yo jamás estaría con fulano. Y van a volver a estar. Porque es más importante eso que otra cosa para ellos. Por eso es lo que tú decís, y es así. Hay grandes chances de que en octubre podamos ganar en primera vuelta. Pero también puede pasar que no ganemos. Acá no hay nada comprado. Blancos y colorados. Acá no hay nada comprado. Lo que quiero decir es que ahora hay que poner muchos votos a las urnas para que para la interna aparezca un frente amplio con votos proporcionales a lo que es el poder del gobierno. Nuestra hora es en octubre, pero a octubre llegamos con las candidaturas cerradas. A octubre llegamos con los votos sellados y no podemos llegar con 260.000 votos. Es así de fácil, porque eso quita entusiasmo, quita vocación de acercarse a otra gente, y eso no puede pasar. Para ir cerrando, porque si no me entusiasmo, empiezo a contar lo que no debo. Pero lo que me parece, lo que no debo, como calzarlo, digo, pero lo que me parece es que uno tiene que pensar qué quiere del futuro de este país. Y cuando uno tiene que viajar al exterior, o tiene que ir a dar una conferencia, o cualquier cosa, uno quiere saber cómo es el país al que va. ¿Qué ideología tiene? Y uno le dice de esto, de derecha, de izquierda. Yo recuerdo que con Tabaré hablábamos mucho de eso. ¿Cuándo hay un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Qué es eso? Y Tabaré decía, bueno, Alberto, es cuando es más o menos humanista. Cuando pone primero lo humano o pone lo humano después de otras cosas más económicas o lo que sea. Brillante. Cuando uno va a un país y dice, ¿cuánto creció ese país? ¿Cuánto es la inflación? ¿Cuánta es la capacidad de compra con los salarios? ¿Cuánto crecieron los salarios respecto de la inflación y de lo que el país enriqueció? Y uno ve que hay unos que ganaron un montón y salieron 4.000 millones de dólares del Uruguay de bancos extranjeros. Cuando ve que lo que creció es mayor, enormemente porcentualmente hablando, y también desde el punto de vista de la inflación, es superior al aumento de los salarios, que es la capacidad de compra de la gente, pues ahí, señores, hay un gobierno neoliberal. Le pueden poner el nombre que quieran, de derecha, lo que quieran, pero la gente cuando va a comprar todos los días tiene menos capacidad de vivir. Porque como dice Mujica, y me lo he dicho 1000 veces a todos nosotros, no hay nada más digno de la reforma, de la producción y de la calidad de vida que un salario digno. Por eso la cantidad de empleos, la calidad de la producción es el secreto del desarrollo humano. Y hoy el desarrollo humano tiene que ser económico, tiene que cuidar el medio ambiente y tiene que ser sostenible. Porque cualquier país se hace rico si vende el puerto por 60 años, si vende todos sus activos, vende la capacidad de tener petróleo en una generación. Por supuesto que esa generación va a tener recursos que nadie tuvo. Aunque aquí en el puerto no ganamos nada, por supuesto, pero estoy poniendo un ejemplo si hubiera sido también horrible. Ahora, la realidad de un crecimiento progresista es cuando es progresivo. La verdadera revolución es hacer el giro profundo para que la gente trabaje en su país y pueda vender su trabajo y no tener que vender su mano de obra yéndose a otro país. Cuando en el sur no se entendía lo que era el tema de Bella Unión, si habremos discutido con el tema de Bella Unión, porque hay gente que no entiende que poner dinero para que la gente esté trabajando en Bella Unión, no importa si da utilidad o no da utilidad, sale mucho más caro que esa gente tenga que irse al sur y tener 4 generaciones viviendo en un asentamiento, desarraigada, con problemas de violencia. Entonces el país compra más tanquetas, compra garrotes más grandes y gas más embromado. Mantengamos la gente en el lugar donde vive, démosle la oportunidad y si se quiere ir se va, pero no que se vaya por la desesperación. Y costó tanto hacer entender en el sur que había que mantenerlo de Bella Unión, no importa si da utilidad o no,
porque la utilidad mayor es que la gente esté en su lugar. Ir encontrando, como pasó con la caña de azúcar y el alcohol, para con la nafta, ir encontrando lo que la tecnología nos permite. Estoy yendo demasiado lejos. Hoy dije hace un rato, esa idea de Yamandú de llevar el tren que ahora tenemos por UPM hasta el norte. Bueno, nosotros queremos pujar para que también llegue a Artigas. Y yo sé que pueden decir, y bueno, ¿qué va a decir el Cabarelli si está en la Artigas? No va a decir que va a estar en Japón. ¿No? Lo que estoy es convencido que Artigas es la punta de lanza que penetra en Brasil. Artigas se creó para defendernos de Brasil. Y hoy lo necesitamos para que nos una con Brasil. El fenómeno del sur de Brasil es un fenómeno maravilloso en muchas partes. Lula, que tengo el honor de conocer, realmente es un referente absoluto. Tenemos que llegar a tiempo con un gobierno progresista para estar a tiempo con un gobierno de Lula. Porque si de vuelta se nos desengancha, vamos a tener dificultades con los tiempos. Yo voy a parar por acá porque me entusiasmo y después pasa lo que pasa, que uno habla demasiado, pero lo que les quería decir es que yo tengo la absoluta convicción, hablamos con la presidenta hace un rato, Artigas podrá ganar la intendencia, lo que damos nosotros, no importa, pero el frente y la mentalidad humanista, la mentalidad progresista, tiene que ir creciendo día a día. Y esta casa, que con tanto amor han hecho y que tan linda la han dejado, y que todos han hecho tanto. Yo los veía recién entrando en las sillas, todo el mundo agarrando las sillas y metiéndolos para adentro. Eso es tener la chispa prendida del entusiasmo y de la emoción. Los queremos mucho, porque queremos mucho a los uruguayos estén donde estén. Nunca para un uruguayo gobernar nada mejor que otro uruguayo piense lo que piense. Sabemos los problemas de seguridad, no vamos a tener la mano blanda con la seguridad, pero no vamos a creer que la seguridad se resuelve solo con la deuda. Sabemos lo de la pobreza tiene cara de mujer y de vidrio. Sabemos el tema de las adicciones, sabemos de la pérdida de prestigio del Uruguay en el mundo en tantos terrenos que es para un día charlar tranquilos. Quiero darle las gracias por este tiempo, a Rubén y a toda esta barra que fenomenal. A que escuchen ahora a un amigo que me regaló la vida. Es difícil cuando uno llega a determinada etapa de la vida que yo hablo mucho del arca de Noé. Uno va viviendo y poniendo adentro del arca de Noé la gente a la que uno quiere porque le tiene que decir, mirá, estoy enfermo grave, mirá, me saqué la lotería, mirá, voy a tener nieto. Esa gente que uno quiere tener primero para decirle las cosas. Ese es el arca de Noé, para mí. La vida me regaló en el arca de Noé un puñado de gente que no conocía, pero me regaló un socio, porque no sé cómo llamarlo de otro modo, cuando uno tiene conjunción de tantos deseos y pasiones, que es Javier Gandolfo. Ese Javier Gandolfo que ustedes van a escuchar ahora, que su nombre es como Yamandú, alcanza con mirarle a la cara. Yamandú cuando mira está transmitiendo honestidad y convicción. El gobierno lo puede cambiar principalmente hoy Yamandú. Si mañana las cosas dicen otra cosa, dile otra cosa. Pero tengo la tranquilidad de que el gobierno va a estar integrado por Yamandú y por Carolina. Y eso para mí es una